Hola mis estudiantes del sexto grado de primaria, les saluda el profesor Luis Espinosa. Hoy trabajaremos en el área de geometría el tema Operaciones con triángulos parte 1. Bien, empezamos el mes de junio con este nuevo tema en geometría, el tema triángulos. ¿Te has preguntado qué es un triángulo? Bien, como estudiante de sexto grado imagino que ya debes recordar. ¿Sabías que un triángulo es un polígono? Que está formado ¿por qué? Por tres lados, 1, 2, 3 lados. Tres vértices, vértice 1, 2, 3, vértice A, B y C. Tres ángulos interiores o internos, A, B y C, tres ángulos interiores. Tres ángulos externos, alfa, beta, teta, tres ángulos externos. Cero diagonales, por supuesto, porque no tiene diagonales el triángulo. Muy bien, entonces aún hemos conocido la teoría. Ya, ahora pasamos a la número 1 que dice clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus lados. Aquí tenemos un triángulo, uno de los más conocidos. Ese es el triángulo equilátero. ¿Por qué le llaman equilátero? La teoría dice, sus tres lados son de igual medida. Por ejemplo, este lado y este lado son iguales. Con el tercer lado, los tres tienen la misma medida. Pueden medir 3 centímetros, acá también sería 3 centímetros, 3 centímetros. Si es acá 10 centímetros, aquí también será 10 centímetros, 10 centímetros. El triángulo equilátero, su misma palabra lo dice. Equi viene de la palabra que significa igualdad, equi de equidad. Muy bien, entonces sabemos que el triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus tres lados de igual medida. Muy bien. Pasamos al siguiente triángulo, se llama el triángulo isósceles. A comparación del triángulo equilátero, si observas, el triángulo isósceles es aquel triángulo que uno de sus dos lados son iguales. O sea, tiene dos lados iguales y uno de diferente medida. Si observas, este lado es igual a este lado, en forma, en medida. Pero el tercer lado, no. Por lo tanto, le hemos colocado estas dos pestañitas. Estas pestañitas significa que los tres lados son iguales. Estas dos pestañas significa que estos dos lados son iguales y estas dos que están juntas, que es diferente a estas dos. Entonces el triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente. El triángulo equilátero, aquel triángulo que tiene sus tres lados de igual medida. Muy bien, pasamos al tercero que dice triángulo escaleno. Recordemos que el triángulo escaleno dice sus tres lados, 1, 2, 3, son de diferente medida. Así es, este lado es diferente a la medida de este lado, porque este es más largo, mira, ve. Y este tercer lado es más largo que ambos. Por lo tanto, el triángulo escaleno se denomina que es aquel triángulo que tiene sus tres lados de diferente medida. Si acá mide 3, acá debe medir 4, acá debe medir 5. En cambio el isósceles, si acá mide 8, aquí también mide 8, pero aquí no sabemos, puede ser 9, 10, 11, diferente medida. Muy bien, entonces aquí tenemos los tres triángulos de acuerdo a la medida de sus lados. Pasamos al número 2, dice clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos. Ahora de sus ángulos. Y el primero y el más conocido también es el triángulo rectángulo. Miren acá, ¿ve? Este es un triángulo rectángulo. Uno de sus ángulos mide 90 grados. ¿Ya? Uno de sus ángulos mide 90 grados. Pasamos al siguiente. Este triángulo acutángulo viene de la palabra agudo. Entonces quiere decir que sus ángulos son agudos. Quiere decir que se están cerrando. Miden menos que 90 grados y mayores que 0 grados. Entonces, los triángulos acutángulos tienen ángulos agudos, ¿ya? Pasamos acá al siguiente, se llama el triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo, uno de sus ángulos es obtuso. Por ejemplo, acá. Acá le he puesto 120, puede ser 130, 140, 150, 160, hasta 179. Entonces, volvemos a repetir. Triángulo, rectángulo, uno de sus ángulos mide 90 grados.
Triángulo acutángulo, acu viene de agudo, sus tres ángulos son agudos. Y el triángulo obtusángulo, uno de sus ángulos es obtuso. Eso. Vas a recordar esto, mira. Recuerda, la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Esto grábate bien en tu cabecita. La suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Por eso acá he colocado alfa, ángulo beta, ángulo teta. Entonces quiere decir que alfa más beta más teta va a ser igual a 180. Aquí te dejo un ejemplo, mira, ve. Me pide calcula alfa. Vamos a poner bien acá el alfa, ya está. Calcula alfa. Este es un triángulo, ¿ya? Vamos a igualarlo ¿a cuánto? A 180, porque la suma de sus ángulos es igual a 180. Entonces colocamos acá el planteo, 2 alfa más 12 grados más 28 grados más 60 grados. ¿A cuánto le igualo? ¿Cuánto dice que es la suma total de los triángulos? Ahí dice la fórmula, 180. Muy bien. 180 grados. Sumamos 0 más 8, 8. 8 más 2, 10. Muy bien, coloco 0. Llevo 1. 6 más 2, 8. Más 1, 9. Y 1 que llevo, 10. Muy bien, se lo 100. Más 2 alfa. Sigo bajando 180 grados. Vuelvo a bajar 180 grados. Este más 100 que está aquí a la izquierda pasa a la derecha. 10 más pasa como menos. Bajamos 2 alfa. Y 180 menos 100 sería 80. El 2 alfa que está multiplicando se va a dividir bajo alfa. Entonces alfa es igual 80 entre 2. ¿Cuánto es la mitad de 80? 40. Excelente. Ese 40, si lo multiplicas por 2, sería 80. 80 más 60 más 12 más 28 te va a salir 180. Bien, entonces te dejo esta clase de introducción a los triángulos. Acuérdate bien en la teoría, la clasificación de triángulos de acuerdo a la medida de sus lados y la clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos. Acuérdate de esto, por favor, que la próxima te voy a tomar un oral, ya, mediante el Zoom. Toda esta clase, haces tu carátula del mes de junio, pasas toda esta clase, ya, y te voy a dejar la página 16 para que resuelvas. Y lo que no tienen libro, les voy a dejar una ficha para que pasen a su cuaderno o lo impriman y me pasen la tarea lo más pronto que puedan. Gracias.